Bienvenidos una vez más. Esto es Instalaciones de gas sin tanto cuento. En esta oportunidad para hablar sobre vacíos internos pertenecientes al anexo C de la norma NTC 3631 y correspondiente al módulo de ventilación. Como siempre, la pregunta que tendrás que hacerte en este momento es, bueno, ¿y esta vaina para qué es que me va a servir a mí? Entonces, ya sea que seas instalador, reparador o inspector, es muy posible que ya en algún momento hayas padecido el tema de los vacíos internos, que pienses que es un tema complejo, perezoso y con unas fórmulas súper raras. Si este es tu caso o si simplemente ya lo entiendes pero quieres profundizar un poco en el tema, te invito para que te quedes en esta conferencia. Si bien estoy completamente seguro de que el tema de vacíos internos es mucho más sencillo de lo que tú crees, sí estoy de acuerdo en que es un tema extenso y que tiende a ser complejo si no tenemos claridad sobre cada una de las cosas que hay que hacer. En este sentido, he creado un mapa de la conferencia donde por medio de 5 pasos vamos a revisar uno a uno los temas que considero que tienes que tener súper claros sobre vacíos internos. Estos son, primero, ¿qué son? ¿Cuándo deben evaluarse? ¿Para qué es que tengo que evaluarlos? ¿Cómo se evalúan? ¿Y cuáles son los resultados esperados de dicha evaluación? Este va a ser el mapa de la conferencia y vamos a ir desarrollando cada uno de manera organizada. En este sentido, vamos a disponer del mapa de la conferencia aquí en la parte de arriba, donde se va a ir marcando en azul cada una de las etapas de las cuales vamos hablando, y de esa forma, si en algún momento tienes que adelantarte o atrasarte en el video, pues tengas claro de qué etapa puntualmente es que estamos hablando. Vamos entonces a comenzar. Bueno, iniciemos entonces con el mapa de la conferencia. Lo primero que tenemos que saber es qué es un vacío interno, qué son los vacíos internos. Para eso vamos entonces al anexo C de la NTC 3631, que nos incluye la siguiente definición. Nos dice: el vacío interno es un espacio vertical ubicado al interior de una edificación conformado por 4 caras que se desarrollan continuas desde los niveles inferiores de la edificación hasta el nivel de cubierta en comunicación directa con el medio exterior. Entonces, el vacío interno viene siendo un hueco. Si lo viéramos de manera práctica, sería algo como lo siguiente. Este es un vacío interno correspondiente a 4 paredes de una unidad residencial correspondientes a 4 torres de dicha unidad. Entonces, estas 4 paredes se conectan unas con otras y van de manera continua desde la base hasta los pisos superiores. Al respecto de la definición de vacíos internos, es conveniente que aclaremos a qué se refiere con 4 caras que se desarrollan continuas. En ese sentido, que sean continuas no significan que en algún momento dichas paredes no puedan, por ejemplo, cambiar de sentido. Por ejemplo, las paredes van verticales y en algún momento puede tener una salida correspondiente a un balcón, por ejemplo. En ese momento no se rompería la continuidad. ¿En qué momento sí se rompería la continuidad? Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, algunos centros comerciales, algunos edificios de clínicas, donde en alguna de estas paredes tenemos unos huecos o unas aberturas con contacto directo al exterior, por donde continuamente está entrando aire desde el exterior. En ese sentido, sí podríamos considerar que se rompe la continuidad del vacío interno y habría una desviación de la definición, pudiendo considerar que estos no son vacíos internos. Ya tenemos claro entonces qué es un vacío interno. Ahora nos toca tener claro cuándo debe evaluarse un vacío interno. Para saber cuándo debe evaluarse un vacío interno, tenemos que irnos a esta palabra y es interacción. Un vacío interno tiene que evaluarse cuando yo estoy inspeccionando o en general trabajando en un recinto que esté interactuando con ese vacío interno. Eso es importante porque no necesariamente porque exista un vacío interno en la unidad residencial donde yo estoy trabajando, necesariamente tiene que evaluarse.
No, porque si el recinto no está interactuando con ese vacío interno, pues la verdad yo debería ignorarlo en ese momento. Ahora miremos bajo qué formas puede interactuar un recinto con un vacío interno. En total son dos posibles razones, no hay más. La primera es que sea a través de ventilación y la segunda es que sea a través de evacuación. ¿Cuándo sería a través de ventilación? Es el caso en el que, por ejemplo, en el recinto en el que yo esté trabajando, existen aberturas de ventilación que estén tomando el aire de ese vacío interno. En ese momento, yo diría que el vacío interno está interactuando con el recinto a través de la ventilación. La segunda opción es que sea a través de evacuación. Ese es el caso donde en el recinto que yo estoy trabajando existen artefactos a gas con ducto de evacuación cuyos ductos están vertiendo los productos de la combustión a ese vacío interno. En ese momento yo diría que el vacío interno está interactuando con el recinto a través de la evacuación y ahí tendría que evaluarlo también. Entonces pensaría alguien en este momento, bueno, y entonces si no hay interacción, ¿no se evaluaría nunca ese vacío interno? Pues no es así. ¿En qué momento habría que evaluarlo? Pues cuando se evalúe un recinto que esté interactuando con ese vacío interno. Por ejemplo, si usted es un inspector y le tocó inspeccionar el apartamento del primer piso y resulta que en el del primer piso ni había ventilación ni había evacuación hacia ese vacío interno, entonces en ese momento no se evaluó. Pero en algún momento le tocó el del tercer piso donde había un calentador cuyo ducto vertía sus productos de la combustión hacia el vacío interno. En ese momento sí toca evaluar el vacío interno. Ok, los invito en este momento a ver un video, básicamente es una dramatización, pero que nos va a permitir ver lo sencillo que es determinar si un vacío interno está interactuando con un recinto o no. Veamos el video. Hola. Buenos días, ¿usted es la persona que va a atender la inspección de la instalación de gas? Sí, soy Camila Iris. Permiso. ¿Me puede indicar cuál es la instalación que vamos a inspeccionar? Bueno, esta estufa y este calentador. Ok, ¿hay algún otro gasodoméstico en la casa? No. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una verificación previa. Veo que aquí hay un vacío interno. ¿Qué es eso? El vacío interno es este espacio que vemos aquí que da su apartamento. Ahora lo que tenemos que evaluar es si este vacío interno está interactuando con este recinto en el que estamos. ¿Qué significa? Es muy sencillo, mire. Ese vacío interno puede interactuar con este recinto a través de dos posibles canales. El primero sea por evacuación y el segundo por ventilación. Por evacuación sería que este calentador que hay aquí tuviera un ducto de evacuación que estuviera vertiendo los productos de la combustión a este vacío interno, pero como podemos ver, este es un calentador tipo A que no tiene ducto, o sea que por evacuación queda descartado. Y por ventilación sería que hubieran aberturas de ventilación que dieran al vacío interno, y aquí sí estoy viendo en la parte superior unas aberturas de ventilación. O sea que diríamos que en ese momento este vacío interno sí está interactuando con su apartamento, señora. Ahora lo que tenemos que ver es si ese vacío interno está siendo usado por todos los otros apartamentos solo para ventilar o también para evacuar. ¿Sabe cómo hacemos eso? No. Bueno, entonces mire, nos asomamos por aquí por la ventana y miramos si identificamos ductos de evacuación saliendo desde cualquier apartamento. Por lo que puede observarse, no se ve ni un ducto de evacuación, sino que todo lo que vemos son aberturas de ventilación como la suya. Así que podríamos concluir en este momento que el vacío interno está siendo usado únicamente para ventilar. ¿Sí le quedó claro? Sí. Ok, que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, ya tenemos claro en este momento qué son los vacíos internos y cuándo es que tenemos que evaluarlos. Ahora es importante tener claro
para qué es que los evalúo. Entonces, ya sabemos que el vacío interno participa de manera integrada en unos procesos ya sea de ventilación o de evacuación. Esa es la respuesta. Entonces, ¿no? Los evaluamos, como ya sabemos que ese vacío interno está suministrando un aire, ya sea para facilitar el proceso de ventilación o para disipar los productos de la combustión. El proceso de evaluación de ese vacío interno se realiza para ver si ese vacío interno sí puede ser utilizado para esos fines. Es decir, en algún momento puede determinar que un vacío interno me sirve para ventilar o me sirve para evacuar, o bien puede ser utilizado para ambos propósitos o para ninguno de ellos. Entonces, ahora sí, vamos a lo interesante y es cómo vamos a hacer esa evaluación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para iniciar el cómo se evalúa es entender unas siglas importantes que están incluidas en las fórmulas que vamos a utilizar. Estas siglas están incluidas en el anexo C de la NTC 3631 y las vamos a ver a continuación. La primera es A mayúscula. Según el anexo, corresponde al área mínima requerida para considerar que el vacío interno cuenta con las condiciones físicas para la proyección de sistemas de ventilación y o evacuación. A mayúscula en español es el área en planta del vacío interno, eso es A mayúscula. LM dice que es el lado menor mínimo requerido para considerar que el vacío interno cuenta con las condiciones físicas para la proyección de sistemas de ventilación y evacuación. Entonces, si A mayúscula es el área en planta, pues un área en planta tiene que tener dos lados, ¿cierto? Un largo y un ancho. Entonces, LM sería el lado menor de cualquiera de esos dos lados. NE es el número total de artefactos, es decir, el número total de equipos tipo B2 que operen por tiro mecánico forzado o tipo C que realizan la evacuación al vacío interno. Es decir, en caso de un vacío interno que esté siendo usado para evacuación, NE sería el número de equipos que están vertiendo los productos de la combustión a ese vacío interno. Pero hay que tener claridad en que no son todos los equipos, sino específicamente los tipo B2 que operen por tiro mecánico forzado y los tipo C. Estas últimas tres siglas, que son B mayúscula sumatoria de P y L, las vamos a ver más adelante y están asociadas a una condición puntual de algunos vacíos internos, y son los vacíos internos que tienen 7 pisos o más y que se están usando de manera integrada para ventilar y para evacuar, es decir, 7 pisos o más y ambos propósitos. Les adelanto algo, estos vacíos internos tienen que tener una ventilación desde la base, desde las plantas bajas y como podemos imaginar, pues esa ventilación tiene que tener un área específica por donde entra el aire y un lado mínimo asociado a ese área específica por donde entra el aire. A eso se refieren estas tres últimas siglas que vamos a ver más adelante. Entonces, si vemos de manera gráfica lo que les acabo de decir, entonces, este es el vacío interno que vimos inicialmente. ¿Qué sería A mayúscula? A mayúscula sería este área en planta, el ancho por el largo, y esto que está aquí como en color fucsia sería el A mayúscula. ¿Y qué sería LM? Pues sería el lado menor de este área en planta, que seguramente sería esta pared horizontal. Bueno, entremos entonces en materia sobre cómo es que vamos a evaluar el vacío interno. Para esto, un estudio juicioso del anexo C de la NTC 3631 me llevó a clasificar en 5 etapas la evaluación de los diferentes requisitos que deben cubrirse en la evaluación de un vacío interno. Vamos a ir viendo una por una estas 5 etapas. Ahora, es posible que determinado vacío interno no tenga que pasar por las 5 etapas, porque en las primeras etapas, en la primera, segunda, tercera etapa, yo ya determiné que el vacío interno no cumple determinado requisito. En ese sentido, pues no sería necesario evaluar las 5 etapas. Vamos entonces a iniciar.
La primera etapa tiene que ver con, con el cumplimiento de las condiciones físicas del vacío interno. Para esto tendríamos que evaluar 3 requisitos previos que ya vimos. El primer requisito sería determinar si la instalación a inspeccionar está interactuando con el vacío interno. Ya sabemos cómo evaluar la interacción. El segundo prerequisito sería, en caso de que esté interactuando, mirar si la interacción es o por ventilación o por evacuación o ambos propósitos, es decir, ventilación y evacuación. Y el tercer prerequisito sería determinar si la edificación que tiene el vacío interno es entre 1 y 6 pisos o 7 pisos y más. Este aspecto es muy importante ya que la evaluación del vacío interno divide en 2 grandes bloques las edificaciones entre 1 y 6 pisos y 7 pisos y más. Habiendo evaluado esos 3 prerequisitos, la norma nos determina que debemos evaluar el área libre en caso de vacíos internos que estén cubiertos por un techado. ¿Qué significa eso? Que esta etapa 1 la vamos a evaluar en vacíos internos que en la parte superior tengan tejas transparentes, tejas de zinc, tejas de cartón, tejas de cualquier tipo, pero en ese momento si tiene tejas, bueno, lo primero que deberíamos decir es que esas tejas no pueden cubrir el 100% del área en planta del vacío interno, porque ya sabemos desde la definición que el vacío interno tiene que estar en contacto con la atmósfera exterior. O sea que si las tejas cubren el 100% del vacío interno, inmediatamente y antes de empezar determinaríamos que el vacío interno no cumple. Pero supongamos que las tejas cubren de manera parcial el área en planta. En ese sentido, lo que vamos a evaluar es esa área que está descubierta por las tejas. En caso de que el vacío interno no tenga tejas, pasaríamos inmediatamente a la etapa 2 y no evaluaríamos esta etapa 1. Entonces, se establece que en caso de que esté cubierto en su parte superior por un techado, se van a realizar las siguientes verificaciones. A. Determinar la sección en planta A mayúscula y para esto deberemos descontar los elementos arquitectónicos estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Ese punto A es determinar el área en planta A mayúscula del vacío interno, pero es posible que ese vacío interno hayan elementos estructurales como podrían ser algún tipo de balcones, algunos ascensores, chutes de basura, por ejemplo, que le estén quitando un área en planta significativa a ese vacío interno. En ese caso deberíamos restarle al área en planta lo que le esté quitando ese elemento estructural. El paso a seguir sería multiplicar la sección del área en planta por 0.25, es decir, lo que haríamos sería sacar el 25% de ese área en planta. ¿Por qué? Por lo que nos dice el punto siguiente y es determinar si el área descubierta del techado es mayor al 25% del área en planta. Es decir, reevaluémoslo de nuevo. Lo que nos dice esta parte de cumplimiento de condiciones físicas es que en caso de que estar cubierto por un techado de algunas tejas, el área que esté descubierta de esas tejas debe ser superior al 25% del área en planta. ¿Me entendieron? En ese momento, cuando hagamos esa verificación, llegaremos a una decisión, la primera decisión, y es que si el área descubierta en el techado no supera el 25% del área en planta, determinaríamos que el vacío interno no cumple de entrada. Y la razón del no cumplimiento sería que no se cumplen las condiciones físicas determinadas en el anexo C. Una vez hayamos verificado que el área descubierta por el techado sea superior al 25% del área en planta del vacío interno, vamos a hacer 2 verificaciones adicionales. La primera sería que si el vacío interno está siendo usado para ventilar o evacuar, es decir, uno de los 2 propósitos, o se está ventilando o se está evacuando, el área mínima descubierta debería ser de 4 metros cuadrados.
Y la segunda es que si el vacío interno está siendo usado para ventilar y para evacuar, es decir, ambos propósitos, el área mínima descubierta debería ser de al menos 6 metros cuadrados. Estas verificaciones son adicionales a las anteriores y pertenecen al cumplimiento de las condiciones físicas del vacío interno. Es decir, no importa que el área descubierta sea mayor al 25% del área en planta del vacío interno. En caso de que, por ejemplo, el vacío interno esté siendo usado solo para evacuar y ese área descubierta no sea al menos de 4 metros cuadrados, pues en esta verificación el vacío interno no cumpliría. Y ahí vamos a la decisión, y es que si el área descubierta del techado no cumple al menos estas áreas mínimas que les acabo de dar, el vacío interno no cumple y el requisito de incumplimiento sería el mismo, incumplimiento a las condiciones físicas del mismo. Bueno, una vez finalizada la etapa 1, vamos a hacer un ejemplo para ver si podemos clarificar un poco, aterrizar un poco las verificaciones que vimos de manera teórica. En este ejemplo dice, determine si se cumplen las condiciones físicas de este vacío interno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En este dibujo tenemos 4 torres, supuestamente esta es 1, 2, 3, 4. Las 4 torres forman un vacío interno en el centro por medio de 4 paredes continuas que se proyectan desde las plantas bajas hasta el nivel superior. Adicionalmente, podemos observar que este vacío interno no es rectangular, tiene dos entradas asociadas a balcones que se proyectan también en todo el largo de las paredes. Estos balcones tienen un área de 3 metros por 1 metro, es decir, 3 metros cuadrados cada uno. Y adicionalmente el vacío interno tiene un techado correspondiente a 4 tejas plásticas de 3.5 por 1,20 cada una. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que estas condiciones físicas las vamos a verificar en caso de que haya un techado. Es decir, que para este ejemplo, si no estuvieran estas tejas plásticas, pues de acuerdo al anexo C de la NTC 3631, no haríamos esas verificaciones. En este caso lo vamos a hacer porque hay un techado. Vamos entonces a hacer los cálculos. Lo primero que tendríamos que hacer es determinar A mayúscula, es decir, el área en planta del vacío interno. En ese caso, de acuerdo a las medidas, tenemos que tiene 6 por acá y 5 por acá, serían 6 por 5, 30 metros cuadrados en total. Pero esos 30 metros cuadrados tendríamos que restarle estos elementos estructurales correspondientes a los balcones. En ese caso, cada balcón tiene 3 por 1, serían 3 metros cuadrados cada balcón. Como hay 2 balcones, uno a cada lado, tenemos 6 metros cuadrados. Entonces, 30 metros cuadrados del área en planta total, menos 6 metros cuadrados de los balcones, tenemos que el área en planta del vacío interno serían 24 metros cuadrados, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos que hacer es mirar cuál es el área descubierta por el techado, porque ya sabemos que hay un techado. Entonces, en teoría, este área descubierta no podría ser inferior al 25% del área en planta. Si tenemos que el área en planta son 24 metros cuadrados, el 25% de 24 son 6 metros cuadrados. Es decir, que ese vacío interno nos cumpliría si el área descubierta es mayor a 6 metros cuadrados, que es el 25% del área en planta. Veámoslo de manera un poco más clara. Si decimos que ese vacío interno fuera pues a este vacío interno nos faltan los balcones, pero podría ser algo parecido para que lo veamos más gráficamente. Entonces, si esto que está en color fucsia es el área techada serían, y este que está aquí descubierto sería el área descubierta por el techado. Entonces tenemos que este área descubierta tendría que ser superior a 6 metros cuadrados, que corresponden al 25% del área total en planta del vacío interno. Entonces vamos a hacer los cálculos
a ver si nos da. Tenemos 4 tejas de 3.5 por 1,20. Quiere decir que el área cubierta con las tejas sería 4 tejas por 4,42, que es el área de cada teja, nos da 16.8 metros cuadrados. Entonces, si el área total del vacío interno son 24 metros cuadrados y a eso le resto el área cubierta por las tejas, que son 16.8 metros cuadrados, tenemos que el área descubierta son 7.2 metros cuadrados. En este sentido, 7.2 metros cuadrados que están descubiertos son superiores al 25% del área en planta, que son 6 metros cuadrados, por lo cual podría concluir que efectivamente el vacío interno cumple las condiciones físicas requeridas. En ese caso, tendríamos cumplimiento en esa parte. Ahí todavía no hemos hablado de la segunda verificación, y es que si se está usando para ventilar o evacuar o ambos propósitos, pero en caso de que este vacío interno estuviera usándose para ventilar o para evacuar, se tendría que tener mínimo 4 metros cuadrados y se tienen 7.2, o sea que cumple. Y en caso de que se estuviera usando tanto para ventilar como para evacuar, es decir, ambos propósitos, debería ser mínimo 6 metros cuadrados y tenemos 7.2, o sea que también cumple. O sea que para efectos de este ejemplo, tenemos que el vacío interno propuesto cumple las condiciones físicas requeridas. Pasemos entonces a la segunda etapa. Recordemos que la primera etapa la llevamos a cabo porque el vacío interno estaba cubierto en su parte superior por un techado. En caso de que ese techado no existiera, vacíos internos que estén completamente despejados, pues iniciaríamos en esta segunda etapa, no llevaríamos a cabo la anterior. Entonces, ¿de qué se trata la segunda etapa? La segunda etapa es una verificación rápida. Vamos a hacer una verificación previa de algo que tenemos que evaluar por allá al final, casi finalizando el proceso. ¿Por qué lo vamos a hacer en este momento? Porque es una forma de que para vacíos internos que cumplan 2 condiciones de las cuales ya vamos a hablar, pues podamos ver si esta condición se cumple, porque si no se cumple, el vacío interno no va a cumplir y de esa forma, pues no va a ser necesario ponernos a hacer toda una cantidad de cálculos para al final concluir que el vacío interno no cumple. Entonces, esta es una verificación rápida y previa que nos va a ahorrar tiempo. ¿De qué se trata? Esto lo vamos a hacer únicamente para los vacíos internos que cumplan 2 condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? La primera es que sean vacíos internos que tengan 7 pisos de altura o más, 7 pisos o más. Y la segunda es que sean vacíos internos que se están utilizando tanto para ventilar como para evacuar, es decir, ambos propósitos de manera conjunta. Si se cumplen estos 2 requisitos, hacemos la verificación y si no se cumple ninguno o cualquiera, pasamos inmediatamente a la etapa 3. ¿De qué se trata la verificación? Entonces, por norma, cualquier vacío interno que cumpla esas 2 condiciones tiene que tener un ingreso adicional de aire desde la base. Ese ingreso adicional de aire se puede dar por medio de 3 opciones que tenemos aquí. Las opciones son las siguientes. En la primera vemos que hay una entrada de aire, desde la base. Seguramente aquí hay una rejilla metálica por la cual caminan las personas y por la parte de abajo ingresa un aire adicional. En la segunda tenemos un ingreso de aire de manera horizontal a través de conductos. Y en el tercer caso tenemos un ingreso de aire adicional, pero a través de aberturas peatonales. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? En la etapa 2, ustedes llegan. Si el vacío interno tiene 7 pisos o más y se está siendo usado para ventilar y evacuar, entonces hacemos la verificación. ¿Cómo la hacemos? Pues tendríamos que bajar a las plantas bajas o asomarnos a ver si efectivamente el vacío interno tiene esos ingresos de aire. Si el vacío interno no tiene los ingresos de aire que nos pide la norma, el vacío interno no va a cumplir y en ese momento concluiríamos que el vacío interno no cumple. Damos por finalizado el proceso debido a que no tiene ingreso adicional de aire desde la base. ¿Ok? Si no aplica este requisito o si lo cumple, pasamos entonces a la etapa 3.
Mucho cuidado que lo que va a pasar en la etapa 3 y en la etapa 4 es donde las personas se enredan y se complican la vida haciendo algo muy sencillo. Entonces, ¿qué sucede? En la etapa 3 y en la etapa 4 lo que vamos a hacer es por medio de unas fórmulas que ya vamos a entender, vamos a sacar un dato teórico del área en planta y del lado mínimo de ese área en planta. Es decir, por medio de unas fórmulas que aparentemente son muy enredadas, vamos a ver cuál es el lado mínimo que debería tener el área para que el vacío interno cumpla. Ese valor teórico, entonces posteriormente vamos a ir y vamos a medir efectivamente cuánto es el área en planta del vacío interno y ese área en planta debe ser superior al valor teórico que obtuve de las fórmulas y de esa manera concluyo que el vacío interno cumple. Entonces, vamos con la etapa 3 que es únicamente para vacíos internos entre 1 y 6 pisos. Si mi vacío interno tiene 7 pisos o más, paso inmediatamente a la etapa 4. Entonces, quedémonos en la etapa 3. ¿Qué tenemos en la etapa 3? Tenemos 3 grupos de fórmulas. Un grupo de fórmulas para si el vacío interno se está usando para ventilación, otro grupo de fórmulas para si el vacío interno se está usando para evacuación y otro grupo de fórmulas para si el vacío interno se está usando tanto para ventilación como para evacuación. ¿De qué consta el grupo de fórmulas? Muy sencillo, una fórmula para hallar el área y una fórmula para hallar el lado menor. Muy sencillo. Dentro de esas fórmulas ingresa por primera vez la sigla NE. Entonces, recordemos desde lo que hablamos al principio que NE es el número total de equipos tipo B2 que operen por tiro forzado y tipo C. Es decir, que de acuerdo a las fórmulas y de acuerdo a la norma, no tendríamos por qué contar ni los equipos que sean tipo B1, ni los tipo A, ni los tipo B2 que operen por tiro inducido. Esos no los contamos. Bueno, entonces, vamos ahora hacia las fórmulas. Supongamos que el vacío interno se está usando solo para ventilar. ¿Qué dice la fórmula? Que el área en planta debe ser mayor o igual a 2 metros cuadrados y que el lado mínimo debe ser mayor o igual a un metro. Listo. Si tengo mi vacío interno y es mayor a 2 metros cuadrados, cumple. Así es simple. Ahora, ¿qué pasa si el vacío interno se está usando solo para evacuar? Únicamente para evacuar. En ese caso, la fórmula es la siguiente. Pongámosle cuidado a esta fórmula porque pareciera que el que la hizo quiso complicarse. Aparentemente es muy confusa, pero en el fondo es muy fácil de entender. ¿Qué quiere decir? Hay una constante que es 0.20 por el número de equipos. Es decir, cuento el número de equipos tipo B2 que operen por tiro forzado y tipo C y lo multiplico por 0.20. Eso me va a dar un número. El número que me dé tiene que ser mayor o igual a 2.5 metros cuadrados. Quiere decir que si el número que me da no es mayor a 2.5 metros cuadrados, el área mínima debe ser esta, 2.5 metros cuadrados. Si la multiplicación me da un número mayor, supongamos que me da 3.7, pues el área en planta debe ser al menos de 3.7. Bueno, y el lado mínimo debe ser mayor o igual a 1.5 metros. Ahora, pensemos en cuáles son las fórmulas si el vacío interno se está usando para ambos propósitos, ventilación y evacuación. En ese caso la constante cambia de 0,20 a 0,25, pero la mecánica es exactamente la misma. Sumo el número de equipos tipo B2 que operen por tiro forzado y tipo C, y eso lo multiplico por 0.25. Eso me va a dar un número. Si el número que me da es mayor a 3 metros cuadrados, entonces el área en planta es ese número, porque es mayor. Si el número que me da es menor a 3 metros cuadrados, quiere decir que el área en planta del vacío interno debe ser mínimo de 3 metros cuadrados. Y el lado menor en ese caso debe ser mayor o igual a 1.5. ¿Ok? En este momento quiero darles un tip
un tip, porque pensaría uno, bueno, y entonces para contar el número de equipos tengo que ir de apartamento en apartamento tocando para que me dejen entrar y ver si el equipo es tipo B1, tipo B2, si es tipo B2, si es tiro mecánico forzado o tiro inducido. Y no es así, o sea, en este momento el tip es que no deberíamos entrar a los apartamentos. Yo les sugiero que se asomen por la ventana, que cubran el vacío interno y cuenten absolutamente todos los ductos que hay, que cuenten todos los ductos que hay independientemente de qué tipo de artefacto sea. Entonces, si ustedes cuentan todos los ductos y hacen la cuenta aquí en NE, meten el valor de todos los ductos, pues se van a ir por la situación siendo más estrictos. O sea que si les cumple en esa situación, pues les va a cumplir en cualquier otra, no importa que alguno de esos equipos sea tipo B2 tiro inducido, por ejemplo, entonces no debió contarse, pero ustedes ya hicieron la cuenta contándolo, o sea que van sobrados con el dato. ¿Cuál sería la decisión entonces de esta etapa 3? La decisión sería que si el área que ustedes midan físicamente, el área en planta que midan físicamente es mayor al área que les da aquí, por medio de las fórmulas, el vacío interno cumple. Si no, determinarían que no cumple y deberían parar el proceso en ese momento. Miremos lo que les acabo de explicar con un ejemplo. Aquí en la izquierda pues está la explicación de la fórmula que ya les hice, pero aquí está el ejemplo. Entonces supongamos que NE son 17, es decir, que el número de equipos que están vertiendo sus productos de la combustión, ese vacío interno, son 17 equipos. En ese sentido, 17 por 0.20 nos da 3.4. Y como 3.4 es mayor a 2.5 metros cuadrados, es decir que el área mínima que debería tener la planta de ese vacío interno serían 3.4 metros cuadrados. ¿Qué debería hacer yo después entonces? Pues ir y medir físicamente el área en planta, y si me da por encima de 3.4 metros cuadrados, pues la conclusión en ese momento es que el vacío interno cumple. Así de sencillo. Ahora, una vez verifiquemos si el área en planta y el lado mínimo se cumple, la norma nos pide que hagamos una verificación de distanciamientos. Para eso aportan una tabla que les agrego aquí, donde dan por lo menos distancia de ducto a ducto, de ducto a ventana. Por ejemplo, este primero dice que con respecto a la pared lateral con ventanas o ventilaciones permanentes, entonces nos dice a qué distancia deberían estar los ductos de esas diferentes situaciones. Esta tabla no hay que entenderla, la verdad hay que tenerla físicamente, entonces podrían o tener la norma o tener la presentación que les estoy entregando para que puedan ver los distanciamientos en cada uno de los casos. La etapa 4 es exactamente la misma a la etapa 3. Lo que cambia es que la etapa 4 es para edificaciones de 7 pisos o más y hay un cambio en las constantes de las fórmulas, pero la mecánica es exactamente la misma. Voy a tratar de revisar esta etapa 4 un poco más rápido. Si quieren tener más claridad sobre el proceso, pueden verificarlo en la etapa 3, que es exactamente igual. Entonces, tenemos igual 3 grupos de fórmulas. Una fórmula para si se está usando el vacío interno solo para ventilar. Un grupo de fórmulas si se está usando el vacío interno solo para evacuar. Y un tercer grupo de fórmulas si se está usando para ambos propósitos, ventilar y evacuar. Recuerden que aquí entra esta sigla NE. Recuerden que NE es el número total de artefactos tipo B2 que operen por tiro mecánico forzado y tipo C. Recuerden que no debería incluirse entonces ni los tipo A, ni los tipo B1, ni los tipo B2 que operen por tiro inducido. Recuerden que no se hace necesario ingresar a todos los apartamentos para ver de qué tipo son los artefactos. Lo que yo haría sería contarlos todos y hacer el cálculo con la condición más crítica.
De esa manera, si me cumple el área en planta para la condición más crítica, me va a cumplir de ahí para abajo para todos. En caso de que no me cumpla, sí debería en ese momento sí ingresar y mirar si puedo descartar alguno de los artefactos porque no sean ni tipo B2 tiro forzado ni tipo C, y de esa manera el número de equipos sería menor, el área sería menor y de pronto en ese momento sí podría cumplir. Entonces, revisemos rápidamente las fórmulas. Solo ventilación, el área debe ser mayor o igual a 3 metros cuadrados y el lado menor debe ser mayor o igual a 1 metro. ¿Por qué en ventilación no se incluye la sigla NE? Pues por lógica, porque si lo estoy usando solo para ventilar es porque ningún equipo está evacuando a ese vacío interno, por lo cual no voy a tener equipos que contar. Si es solo evacuación, la fórmula sería la siguiente. Cuento el número de equipos, lo multiplico por 0.25 y eso me da un número. Si ese número es mayor a 3.5, el área sería el número que me dé. Si ese número es menor a 3.5, el área en planta mínima debería ser 3.5. Ahora, con ese valor de ese área que me da en esa fórmula, ese valor lo voy a incluir aquí. Voy a coger ese área, la voy a dividir entre 1.5 y a eso le voy a sacar la raíz cuadrada. Cuando haga esa operación, eso me va a dar un número. Si ese número que me dé es mayor a 1.5, el lado mínimo sería ese número. Si ese número que me dé es menor a 1.5, el lado mínimo sería 1.5. No sé si en este momento me entienden por qué les decía que pareciera que el que hizo estas fórmulas como que quería complicarse un poco. Veámoslo para ventilación y evacuación. Entonces, si el vacío interno se está usando para ventilar y evacuar, cuento el número de equipos y eso lo multiplico por 0.4. Eso me va a dar un número. Supongamos que ese número me da 5.3. Como 5.3 es mayor a 4, pues el área mínima sería 5.3. Si no me hubiera dado 5.3, sino que por ejemplo me hubiera dado 3.2, entonces como 3.2 es menor a 4 metros cuadrados, pues el área mínima en planta de ese vacío interno debería ser 4 metros cuadrados. Ese valor que me haya dado A lo voy a meter en la fórmula para calcular el lado menor. Voy a coger ese área que me dio, la divido entre 1.5 y a esa división le voy a sacar la raíz cuadrada. Eso me va a dar un número. Si ese número es menor a 2 metros, el lado mínimo debe ser 2 metros. Si ese número me da mayor a 2 metros, el lado mínimo pues va a ser el número que me dio. Cuando haga esas operaciones voy a llegar a la decisión. La decisión, al igual que en la etapa 3, va a ser que si el área y el lado mínimo reales son superiores a los datos que me da en la fórmula, concluyo que el vacío interno cumple. Al igual que en la etapa 3, una vez hayamos verificado que tanto el área en planta como el lado menor cumple, tenemos que hacer una verificación del distanciamiento de los ductos. La tabla es exactamente igual, pero por favor tengamos en cuenta algo, y es que tenemos que evaluar el distanciamiento de todos los ductos que sean de artefactos tipo B2 y tipo C que hayan en el vacío interno. Es decir, no necesariamente se evalúa solo el distanciamiento del ducto que yo estoy evaluando. No, porque en ese momento lo que estoy evaluando es el vacío interno en general. Es decir, yo puedo estar en el apartamento del tercer piso, pero si los ductos que están evacuando en el quinto piso no están cumpliendo el distanciamiento, yo debería concluir en ese momento que el vacío interno no cumple. No cumple. ¿Por qué? Porque un ducto perteneciente a ese vacío interno no cumple los distanciamientos. Eso es muy importante. Llegamos a la quinta y última etapa. Ojo con esto. Esta quinta etapa solo se debe aplicar a los vacíos internos que cumplan las dos condiciones de las que hablamos en la segunda etapa. Es decir, vacíos internos que tengan
7 pisos o más y vacíos internos que se estén usando para ventilar y para evacuar ambos propósitos de manera integrada. Es decir, si el vacío interno que estoy evaluando no cumple al mismo tiempo estas dos condiciones, el proceso finalizó en la etapa anterior, es decir, en la etapa 4 para edificaciones de 7 pisos o más, o en la etapa 3 para edificaciones de 1 a 6 pisos. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer entonces. Lo primero es que esta etapa es para determinar si se cumplen. Yo ya les había dicho en la segunda etapa que los vacíos internos que cumplan estas dos condiciones tienen que tener por norma una entrada adicional de aire desde la base. Esa entrada adicional de aire tiene que tener unas condiciones que son las que vamos a evaluar en esta etapa. Entonces, adicionalmente, entran en los cálculos una nueva sigla que sería sumatoria de P. ¿Qué es sumatoria de P? Es la sumatoria de las potencias nominales de los artefactos que estén vertiendo los productos de la combustión a ese vacío interno. En este caso serían todos los artefactos que sean tipo B2 y tipo C. En este caso la norma no hace distinción entre que sea tiro inducido y tiro forzado, o sea que serían todos los artefactos tipo B2 y los tipo C. Y adicionalmente nos habla de B mayúscula, que no se vayan a confundir, esta B pequeña mayúscula no es un volumen, sino un área y se refiere al área de entrada de ese aire adicional desde la base. En otras fórmulas, no en esta, aparece una L mayúscula que corresponde al lado menor asociado a la B mayúscula, que sería al área de entrada. Vamos entonces al primer caso, denominado en la norma como desarrollo bajo plataforma. ¿Qué es desarrollo bajo plataforma? Pues como vemos en la imagen, es un caso donde el aire entra desde la parte de abajo, posiblemente desde un parqueadero, como aparece en el dibujo. Seguramente que aquí hay una plataforma metálica, una reja metálica por donde las personas caminan, pero por esa reja metálica hay un ingreso adicional de aire. En ese caso, B o V sería el ingreso, el área por donde ingresa el aire. Podría ser el área de la reja de la cual estamos hablando. ¿Y cómo se calcula el área mínima que debería tener? Pues sería sumatoria de P, que sería sumar todas las potencias nominales de los equipos que están vertiendo los productos de la combustión al vacío interno. Ahí sí tendríamos que entrar a todos los apartamentos para mirar cuál es la potencia nominal de cada uno de los equipos. Sería la potencia que el fabricante. Eso lo multiplicamos por una constante que es 6 y lo dividimos entre 1. ¿Por qué la fórmula divide entre 1? Para eliminar estos kilovatios con estos kilovatios, y el resultado que tengamos lo vamos a tener en centímetros cuadrados. En ese caso, al aplicar la fórmula vamos a tener un área, y lo que haríamos entonces es ir a campo, medir con un flexómetro ese área y determinar si ese área es mayor al área que nos dio la fórmula. Si es así, concluimos que el área cumple y por tanto el vacío interno cumple. Ese es el primer caso. El segundo caso se llama desarrollo por conducto horizontal. En ese caso, como vemos la fotografía, vemos dos conductos horizontales cuya entrada es seguramente la calle, y el aire entra a través del conducto hasta el vacío interno. En ese caso, B o V sería el área de los conductos horizontales, el área de ingreso. ¿Cómo se calcula? Sería la sumatoria de P, que sería la sumatoria de todas las potencias de los artefactos. Eso lo multiplico por la constante 11 centímetros cuadrados y lo divido entre 1 para que se eliminen los kilovatios. El resultado me da entonces en centímetros cuadrados
y este área que me da sería el área que deberían tener de manera conjunta todos los conductos que desemboquen ahí en el vacío interno. Aquí hay un elemento adicional y es que como el conducto seguramente que va a ser cuadrado, rectangular, pues este L sería el lado mínimo de ese conducto. ¿Cómo se calcula? Pues traigo el área representada con V que calculé en esta fórmula, la incluyo aquí, la divido entre 1.5 y al resultado de esa división le saco la raíz cuadrada. Ese valor que me dé sería el lado mínimo que deben tener esos conductos. Voy a campo, miro el lado mínimo y si me da mayor, determino que el vacío interno cumple. Y el tercer caso se llama desarrollo por primer piso, que es una entrada de aire que se da por una vía peatonal. Aquí vemos unas personas caminando, o sea que en ese caso la V que calcularíamos sería el área de ingreso, el área de la abertura permanente sin puerta por donde ingresa el aire. ¿Cómo se calcula? Sumatoria de todos los artefactos, la multiplico por 22 centímetros cuadrados y lo divido entre 1 para que se me eliminen los kilovatios. El resultado que me va a dar en centímetros cuadrados y va a ser el área mínima que tiene que tener este ingreso peatonal por donde va a ingresar el aire desde la base. Esos son los tres casos con los cuales finalizaríamos el proceso de evaluación del vacío interno. Una vez finalizado el proceso, lo que podemos estar pensando en este momento es que esa vaina es muy larga. Aquí les tengo un diagrama de flujo donde podemos consolidar cada una de esas etapas e integremos cada una de las etapas y de verdad veamos que no es tan complicado como parece. Entonces, iniciamos el proceso. Lo primero que tenemos que determinar es si el vacío interno está, si el recinto que voy a evaluar está conectado al vacío interno, si interactúa con el vacío interno. Si el recinto no interactúa con el vacío interno, el proceso finaliza, no tengo nada más que hacer. Si sí hay interacción con el vacío interno, tendría que evaluar si se cumplen las condiciones físicas. Lo que hablamos en la etapa 1. Si no se cumplen las condiciones físicas, determino que el vacío interno no cumple y finalizo el proceso. Si sí se cumplen las condiciones físicas, pasaría a la etapa 2 y es verificar que si mi vacío interno cumple las condiciones de que tiene 7 pisos o más y está siendo utilizado para ventilar y para evacuar, si tiene esas condiciones, verificaría si hay un ingreso adicional desde la base. Si no hay un ingreso adicional desde la base, el vacío interno no cumple y finalizo el proceso. Si sí hay ingreso desde la base, entonces continúo el proceso. Entonces pasamos a la etapa 3. La etapa 3 es para vacíos internos entre 1 y 6 pisos. Si tiene 1 y 6 pisos, voy a determinar si se cumple el área en planta y el lado mínimo del vacío interno. Si no se cumple el área en planta y el lado mínimo, determino que el vacío interno no cumple y finalizo el proceso. Si sí se cumple el área en planta y el lado mínimo, verifico el distanciamiento entre ductos. Si no se cumple el distanciamiento, finalizo el proceso, no cumple. Y si sí se cumple el distanciamiento, determino que el vacío interno sí cumple y finalizo el proceso. Esa era la etapa 3. La etapa 4 y la etapa 5. La etapa 4 era para vacíos internos de 7 pisos o más. Lo primero que haría entonces es determinar si se cumple el área en planta y el lado mínimo. Si no se cumple, determino que el vacío interno no cumple y finalizo el proceso. Si sí cumple el área en planta y el lado mínimo, verifico si se cumple el distanciamiento de ductos. Si no se cumple el distanciamiento de ductos, determino que el vacío interno no cumple y finalizo el proceso. Si sí cumple el distanciamiento de ductos, pasaría a la quinta etapa y es determinar si se usa para ventilar y para evacuar. Si se usa para ambas cosas, voy a evaluar
que se cumpla el área y el lado mínimo de ventilación desde la base, y si se cumple, determino que el vacío interno cumple y finalizo el proceso. Ese sería un diagrama de flujo del proceso, lo pueden tener para que les facilite sus evaluaciones. Bueno, de acuerdo a nuestro mapa de la conferencia, llegamos al proceso de revisar los resultados. ¿Cuáles son los posibles resultados? Pues ya a estas alturas lo tenemos lo suficientemente claro. Los resultados posibles son: el vacío interno cumple para ventilación, o cumple para evacuación, o cumple para ambos propósitos, o el vacío interno no cumple. Si no cumple, pues no puede ser utilizado para tal fin. Bueno, y finalmente llegamos a las conclusiones. Creo que la primera conclusión a la que tenemos que llegar es que esta vaina es muy fácil. Sí tenemos que reconocer que es extenso, pero si entendemos cada uno de los pasos que hay que hacer, vamos a ver que es muy sencillo. Lo que pasa es que es un tema que goza de muy mala fama. Como recomendación, pues deben revisar este video varias veces. Si alguno de ustedes considera que les sería útil la presentación que utilizamos para el video, me puede escribir en los comentarios, que yo veo cómo se la hago llegar. Y finalmente, pues espero que les haya servido mucho y espero que nos sigan en próximas conferencias.